¿De acuerdo? El pacto tenía que ser sellado con sangre. Coger animales, partirlos por la mitad, poner una mitad en un lado, la otra mitad en el otro lado, y los dos contrayentes que firmaban el pacto pasar por el medio de las dos mitades de los animales, y con ello atestiguaban que se comprometían a cumplir desde la primera hasta la última cláusula del pacto, y si alguno la incumplía, debía de pagar con sangre. Gloria a Dios. Amén. Si quieres, consulta el capítulo 15 del libro de Génesis. Le dice Dios a Abraham: mira, Abraham, quiero que me traigas una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Tráemelo, Abraham. ¿No quieres una señal? Tráemelo. Abraham le trae la cabra, Abraham le trae el carnero, le trae las tórtolas, le trae el palomino, le trae todos los animales, y ya sabía de lo que se trataba. Los parte, pone una mitad en un lado y la otra mitad en el otro, y esperaba que viniera Dios para poder pasar ambos por entre las partes, para poder sellar el pacto. Pero Dios no aparecía, Dios no llegaba. La mañana, la tarde, las aves del cielo venían y querían comerse la carroña, y Abraham los espantaba. Y ahora Dios se queda pensando. Escucha, esto es importante, porque si algo, una de las cosas buenas que tiene Dios es que Dios piensa. Yo hubiera dicho una vez: Dios piensa. Decía Descartes, cogito ergo sum, que significa pienso, luego existo. O sea, la demostración de que existo es que pienso, y Dios piensa. Y sabe Dios la poca capacidad que tiene el hombre para cumplir su palabra, porque los pactos anteriores, el edénico y el adánico, Adán los había quebrantado. Y ahora Dios piensa y dice: si yo cojo a Abraham de la mano y pasamos entre las dos mitades y sellamos el pacto, lo voy a tener que matar, porque Abraham va a fallar y no va a cumplir, como sí lo hizo. Porque lo primero que hizo Abraham fue que salió de su tierra, y por eso era el pero de Dios. El pero era que Dios le había dicho de una forma explícita: sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham se llevó a su padre Taré y se llevó a su sobrino Lot. Por lo tanto, le tenía que haber matado Dios si hubieran pasado los dos. Pero ahora Dios se queda pensando y dice: si Abraham pasa por medio, me lo tengo que cargar. No voy a hacer un pacto condicional, voy a hacer un pacto incondicional. Con lo cual estoy diciendo que no necesito que Abraham se someta a las condiciones del pacto para que mi palabra vaya hacia adelante. Porque si hago un pacto condicional con él, al tener la condición de que cumpla con su parte, si no cumple, entonces mi promesa hay que romperla. Y como resulta que quiero levantarme una nación en la tierra, que es el pueblo de Israel, no permito que Abraham pase. Así que dice la Biblia que Dios cogió a Abraham, lo sentó en una piedra, le cantó una nana, le dijo: Adán, duérmete. Abraham, duérmete. Y Abraham se quedó prácticamente dormido. Y ahora, cuando Abraham estaba dormido, dice la palabra del Señor que bajó desde el cielo como una gran antorcha y algo semejante a un horno de fuego. ¡Gloria a Dios! El fuego de Dios bajó su presencia. Abraham despierta, abre los ojos y contempla atónito como el mismo Dios de los cielos, al que le había pedido una señal, estaba pasando entre las dos mitades de los animales para sellar la prueba del pacto de que lo que Dios había prometido se cumplía. ¡Gloria a Dios! Con ello Dios estaba diciendo: Abraham, te doy una descendencia la cual jamás será raída de la tierra. Si yo te contara los avatares que ha tenido que vivir la nación de Israel, quedabas asombrado. Bendito sea nuestro Dios. Mira, quiero terminar el sermón. O sea, no me voy a quedar a medio. Me hace gracia cuando vienen unos judíos y el Señor les dice: vosotros seréis mis discípulos si hacéis lo que yo digo, conoceréis la verdad. ¿Qué dice más? Y la verdad os hará libre. Ahora los judíos, dice la Biblia textualmente, eran los judíos que habían creído en él. Judíos que habían creído en él. Le dicen: ¿cómo que la verdad no? ¿Cómo está eso?
que la verdad nos hará libre. Señor, me parece que tienes poca información de tu pueblo, porque resulta que nosotros somos hijos de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. Nunca habíamos sido esclavos de nadie, el pueblo de Israel, a excepción del pequeño detalle que se tiraron 430 años de cautividad en Egipto, 70 años de cautividad en Babilonia, fueron cautivos de los asirios, y cuando el Señor dice esas palabras, en esos momentos era una tierra conquistada por los romanos. Tito la destruye en el año 70 y el pueblo de Israel desaparece de su tierra. Hasta el año 1948, cuando un judío eminente consiguió que las Naciones Unidas reconocieran al pueblo de Israel como nación y le dieran una tierra para poder vivir, que habían comprado a los musulmanes a precios astronómicos, y decían: nosotros no hemos sido esclavos de nadie. El pueblo de Israel amenazaba con desaparecer, pero ¿saben por qué no ha desaparecido? ¿Saben por qué Dios no les ha destruido? Gloria a Dios. Hay un libro en la Biblia que no se sabe quién lo ha escrito, en el Nuevo Testamento. ¿Quién sabe cómo se llama ese libro? Libro anónimo. Hebreos. Quizá por los rasgos literarios parece ser que ha sido Pablo, pero no se sabe con seguridad. Vais a saber, o vais a tener otra prueba por la que Dios no ha destruido a Israel. Dice la Biblia, capítulo 6, versículo 17 de los Hebreos: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables de él — la palabra inmutabilidad no la he inventado yo, viene en la Biblia — para que por dos cosas inmutables de él, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo a los que hemos acudido para agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Hay dos cosas a las que tenemos que sumar el por qué Dios no ha destruido a Israel, y es su promesa inmutable y el juramento por sí mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Es imposible que la nación de Israel sea destruida. Gloria a Dios. Y Dios se lo recuerda y les dice: porque yo no cambio, pueblo de Israel. Por eso no habéis sido destruidos ya. Yo hice un pacto con Abraham, y aunque hace miles y miles de años y vosotros no lo habéis conocido, y tengo motivos para destruiros, pero yo he dado mi palabra, he comprometido mi nombre y he sellado un pacto de sangre. Por lo tanto, es imposible que seáis destruidos, nación de Israel. Gloria al nombre del Señor. Amén. Mira, todo esto ¿qué relación tiene con nosotros, con la iglesia? ¿Dónde queremos llevar todo esto? Mira, si vemos el libro de Romanos, vamos a ver en qué estado se encuentra actualmente el pueblo de Israel. Capítulo 9, versículos 4 y 5. Dice así: los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. O sea, es una reivindicación de la elección del pueblo de Israel en relación a todas las naciones de la tierra. Israel es el pueblo de Dios, es el buen olivo. Pero Dios ha comprometido su palabra. Ahora nos vamos al Hijo, a la persona de Jesucristo. Por primera vez en toda la Biblia, la palabra iglesia aparece concretamente en el capítulo 16, versículo 18 del libro de Mateo. Nunca había aparecido esa iglesia, o sea, esa palabra. La palabra iglesia era un concepto que no se conocía hasta ese momento. Es una conjunción de una preposición y un verbo. Y era ek, que significa afuera, y kareo, que significa llamar. La palabra iglesia es llamar afuera. Eclesia, llamar afuera. Cuando Pedro confiesa al Señor y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor le responde con otra bendición y le dice: yo te digo que tú eres Pedro, a ti te daré las llaves del reino, todo lo que haces en la tierra será atado en el cielo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra mí. Ahí